Mis hermanos, buenas noches, que el Señor nos guarde y nos bendiga. Damos gracias a Dios porque estamos en este lugar, bendiciendo su nombre. Y rogamos a Dios que nos acompañe en esta noche, y para tal efecto vamos a hacer una oración, implorándole a Dios que nos ponga en comunión, para que juntos alabemos y bendigamos su nombre, escuchemos su palabra, que es lo más importante para nosotros en esta vida. Oremos al Señor. Gracias te doy, Señor, por el amor que has tenido concedernos un día más de dicha para alabar tu nombre. Gracias te doy, Señor, porque una vez más, Dios mío, has tomado, Señor, este instrumento, Señor, para entregar el mensaje de tu palabra. Señor, dame la gracia del cielo que necesito por misericordia, para poder entender, Dios mío, este mensaje en mi vida. Y a cada creyente que esté escuchando, Señor, tu palabra, sea grandemente bendecido, y que lo guarde y lo atesore en su corazón. Por misericordia te lo rogamos, a través de Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mis hermanos, antes que nada quiero saludar a toda la clase de la Florida, a todos mis hermanos que aman a Dios, que le sirven a Dios, y que la verdad de las cosas es que damos gracias a Dios porque en todo momento Él ha sido con nosotros, nos ha guardado, y pidámosle a Dios dentro de nuestras oraciones por todos nuestros hermanos que tienen fe, que nos proteja de este rebrote que viene y que hace tanto daño al ser humano, a la vida humana. Y damos gracias al Señor, y que Dios bendiga a cada uno de sus hijos, a todo este pueblo que ama y bendice a Dios. Que el Señor le guarde, mis hermanos. Ahora vamos a ir a la palabra del Señor, que es lo más importante para nuestras vidas. La palabra de Dios la tenemos en 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12, 1, 2, 12. Del versículo 1 al versículo número 11. Y le daremos lectura en el nombre del Señor. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Queridos hermanos, la palabra nos habla claramente de los dones espirituales. Quizás en pocas oportunidades hemos escuchado acerca de este tema, pero es bueno que entendamos realmente qué es lo que son los dones espirituales para nuestra vida. Los dones espirituales. En la actualidad, hermanos queridos, hay muchas personas del mundo religioso, de diferentes religiones,
que demandan y afirman tener dones especiales, dones espirituales o dones milagrosos. Especialmente el mundo católico es muy conocido por su capacidad de creer de que las sanidades, todo lo que ellos puedan recibir de parte de los santos, todos los milagros que hay en su vida y todo lo que le contesten de acuerdo a sus peticiones, ellos le atribuyen toda la sabiduría y toda la gracia y todo el poder a los santos a los cuales ellos creen. Y hay otras religiones que también creen en sus dioses y muchos también veneran a aquellos dioses porque les son contestadas sus peticiones. Pero los que hemos creído en Cristo el Señor, los que hemos sido perdonados y los que hemos sido salvados por gracia y misericordia de Dios, sabemos que todas estas cosas, todos estos dones espirituales que Dios le da al hombre, vienen de parte del Espíritu Santo de Dios y del poder de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Algunos opinan que los dones durarían hasta el fin del mundo. Hay otros que opinan y afirman que solamente algunos de los dones, especialmente los dones milagrosos, son los que durarían hasta el fin del mundo. Pero hay quienes dicen que algunos dones y poderes hoy día no se ven dentro de la iglesia, porque hoy día el hombre ha perdido la fe, porque hoy día el hombre ha perdido la esperanza, porque hoy día ya no es la misma fe que tenían aquellos hombres en aquellos tiempos cuando Dios se revelaba a ellos. Pero hay muchas opiniones, hermanos, que a veces debemos tener la gracia de Dios para poder entenderla, porque hay hombres que dicen una cosa y otros que dicen otra, pero la verdad la tiene Dios. Por eso, ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a este tema? ¿Qué son los dones espirituales? Bendito sea el Señor. Dice que son aquellas facultades o habilidades espirituales dadas por el Espíritu Santo de Dios. Algunos cristianos, no a todos, algunos cristianos, para el servicio de la iglesia. Por lo tanto, son fruto de la consagración a Dios. Es decir, el hombre que es consagrado a Dios, el hombre que realmente se entrega a Dios, el hombre que realmente hace la palabra de Dios, es el hombre el cual Dios se va a fijar en él y va a ver de que ese hombre el que debe recibir los dones que quiera darle el Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Pero, ¿qué podemos decir al respecto, hermano? Acerca de los dones espirituales. Porque muchas veces pensamos que todo lo que hacemos, todas las habilidades que tenemos son dones espirituales. Pero a veces nos confundimos y cualquier cosa que hagamos y que tengamos habilidad, muchas veces las confundimos con dones espirituales. Pero aquí hay que hacer una separación, hermano que me está escuchando en esta noche. Los dones espirituales son 9 dones espirituales. Todo lo demás, todas las habilidades que usted tenga, sea por tocar instrumentos, sea por cantar, sea tener habilidades para hacer muchas cosas en la vida, esos son talentos. Y esos talentos nacen con el hombre. Hay hombres que nacen con talentos tremendos, pero son talentos, no son dones, porque los dones son dados por el Espíritu y los talentos vienen con el hombre cuando nace. Por eso hay hombres que son una eminencia para cantar, hay hombres que son una eminencia para tocar instrumentos, hay hombres que son una eminencia para dirigir, pero esos son talentos
que Dios le da al hombre. Pero los dones espirituales son aquellos que Dios los da a conocer a través de su palabra. Y todos los dones espirituales o milagrosos son los que Dios nos revela a través de las Escrituras. Pero veamos cómo les describe el apóstol Pablo cada uno de estos dones. Dice, tenemos por ejemplo el don de sabiduría, como dice el versículo número 10. Dice claramente, a otro el hacer milagros, a otros profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua e interpretaciones de lengua, ciencia, fe, sabiduría. Entonces, a través de la palabra, el Señor nos indica y nos describe. Dice que palabra de sabiduría es un don que Dios, es una habilidad que Dios le da al hombre para hablar nuevas revelaciones de sabiduría divina. Es la sabiduría que Dios le da al hombre para entender el Evangelio. Es la sabiduría que Dios le da al hombre para hacer entender a los demás lo divino de Dios. Bendito sea el Señor. Palabra de ciencia, dice la Escritura. Palabra de ciencia es la habilidad para hablar verdades ya reveladas. Es la habilidad que un cristiano puede tener para entregar la palabra. Es la habilidad que un cristiano puede tener para poder hablar de este Evangelio, para hablar de esta palabra divina y para convencer a aquel que está escuchando. Bendito sea el Señor. Fe, mire, pero no una fe salvadora, porque a veces tenemos fe en que somos salvos, está perfecto, estamos bien, somos salvos, por fe somos salvos, pero la fe que necesitamos para hacer milagros tiene que ser una fe milagrosa, una fe para hacer milagros. Y los milagros es uno de los dones que Dios le da al hombre. Imagínese usted qué grande, hermano, sería para cada uno de nosotros si tuviéramos ese don de hacer milagros, de andar por la calle, ver a una persona que tiene problemas, a una persona inválida que no pueda caminar, y que a través de la palabra que uno le entregue, el hombre se pueda rehacer nuevamente, el hombre pueda ser sanado. Bendito sea el Señor. El don de milagros. O sea, qué cosa más grande nos tiene preparado el Señor a cada uno de nosotros, y muchas veces no entendemos, hermano. No entendemos qué es lo que son los dones, qué es lo que son las cosas que Dios tiene preparadas para que nosotros las pongamos en práctica, para que nosotros seamos el ente por donde el hombre se pueda arrepentir, hermano, y pueda llegar a Dios. Qué cosa más grande nos entrega la palabra en esta noche. Dones de sanidad, hermano. Miren, qué lindo. ¿Por qué los profetas, los apóstoles, hermano, sanaban a los enfermos? Este es un don de los más grandes que Dios entrega al hombre. Tener ese don de sanidad. Imagínense, en aquellos tiempos, hermano, los apóstoles, solamente con la sombra de ellos sanaban a los enfermos. Quizás cuantos quisieran en estos momentos tener ese don, esa gracia, pero muchas veces no podemos alcanzar estas cosas porque quizás no estamos consagrados al 100% a Dios, porque Dios conoce nuestra vida, Dios conoce nuestro corazón, sabe lo que estamos haciendo, sabe cómo nos comportamos. Y muchas veces,
cuando hemos visitado enfermos, hemos clamado por ellos, hemos pedido por ellos, lo hemos ungido, pero no hay respuesta. ¿Y por qué no hay respuesta? Porque Dios no nos ha dado el don de sanidad. Muchas veces por la fe lo ungimos, porque tenemos fe en Dios, creemos en Dios, pero ¿le creemos realmente? Porque una cosa es creer en Dios y la otra es creerle a Dios. Cuando estamos ungiendo a un enfermo, ¿le creemos a Dios que lo puede sanar? ¿O lo estamos ungiendo porque la palabra dice, id y orad por los enfermos y ungid a los, id y colocar las manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanos? ¿Pero cuándo van a ser sanos? Cuando yo tenga esa fe, cuando yo tenga esa gracia en mi vida. Bendito sea Dios para siempre. Don de sanidad, la habilidad para sanar a todo tipo de enfermedades. Imagínense, todo tipo de enfermedades. ¿Qué don más grande sería ese en nuestras vidas, hermano querido? ¿Y por qué no lo logramos? Porque nos falta mucho de la gracia de Dios. Así de simple. Si cada uno de nosotros tuviéramos esa fe, esa confianza, y tuviéramos esa capacidad, hermano, para entregarle el corazón a Dios, tendríamos todos estos dones que Dios nos está describiendo en esta noche. Y qué lindo sería para la humanidad. Qué lindo sería para aquellos que no conocen a Dios. Que pusiéramos las manos sobre ellos, sobre los enfermos, visitar hospitales y sanar enfermos. Pero aquí podemos ver a través de la palabra que nos falta demasiado. Nos falta demasiado para consagrarnos a Dios, para obtener todos estos regalos que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque es algo grande, es algo maravilloso, hermano. Tomemos en cuenta lo que Dios nos está hablando en esta noche. ¿De qué cosas somos capaces de llegar a ser con la ayuda del Señor? Si somos sanos de mente, sanos de corazón, sanos de pensamiento. Bendito sea Dios, pero muchas veces todas estas cosas las perdemos. ¿Por qué? Porque nos preocupamos de otras cosas, hermano. Andamos preocupados de formar grupos muchas veces para ir en contra de aquellos que están trabajando en la obra. Muchas veces nos preocupamos de hacer cosas innecesarias con tal de afectar al Hijo de Dios que está trabajando por la obra de Dios. Bendito sea el Señor, pero que Dios nos ayude, que Dios nos quite esas mañas que tenemos muchas veces de tomar el Evangelio como un revanchismo, tomar el Evangelio como que es algo que tenemos que salir a pelearla porque yo no voy a hacer lo que este otro me está diciendo porque no es de Dios. ¿Y cómo sabe usted que no es de Dios, hermano querido? Si Dios tiene una cabeza en el lugar donde se predica la palabra, ¿qué dice la palabra? A Él obedecerle. Bendito sea el Señor para siempre. Pero ayúdenos el Señor en esta noche a entender este mensaje tan precioso para nuestra vida, para nuestro corazón. El don de sanidad, qué grande sería ir a visitar los hospitales, hermano. ¿Cuántos enfermos sanarían? ¿Cuántos enfermos se levantarían? Antiguamente llegaban los enfermos a la iglesia, hermano. ¿Cuántas señoras llegaron con sus guaguas muertas y fueron resucitadas? ¿Cuántos llegaron que no caminaban y salieron caminando desde la iglesia? Porque antiguamente había más temor a Dios. Antiguamente teníamos más gracia de Dios en nuestros corazones. Antes se manifestaba grandemente el poder de Dios y hoy día, con la frialdad que le servimos a Dios, Dios no se puede manifestar. Bendito sea su nombre. Hay un don de los milagros, de poder extraordinario, de hechos sobrenaturales, hermano. Bendito sea el Señor. Podemos ver los profetas antiguos. Cuando Elías oró y lluvia cayó, un poder extraordinario, un poder sobrenatural, hermano. Bendito sea el Señor. Y así sucesivamente. ¿Cuántas cosas no vieron en aquellos tiempos los creyentes?
Aquellos que seguían a Jesús por todos lados, ¿por qué lo seguían? Porque sabían de las cosas grandes que hacía Él, las maravillas que hacían Él, las maravillas que hacían los profetas, los apóstoles. ¿Cuántas cosas no vieron ellos? Y muchos de ellos, porque vieron, creyeron. Pero si a nosotros, aunque Dios dijo, aunque nuestro Señor Jesucristo dijo, en los tiempos postreros veréis cosas mayores a las que se hacen hoy en día. Harán cosas mayores, dijo. Y muchos quisieron vivir en estos tiempos, pero no les fue permitido. Y si el Señor dijo eso, hermano querido, es porque era verdad. Pero el hombre, lamentablemente, se ha perdido. Se ha perdido en este poder, en esta gracia de Dios. No ha querido entender de que el Evangelio es algo sublime, es algo potente, es algo que es muy delicado, hermano querido. Porque Dios, cuando uno lo dota de estos poderes divinos, el hombre tiene que estar bien consagrado a Dios. El hombre tiene que tener temor a Dios. El hombre tiene que tener temor de hacer lo malo. Bendito sea el Señor para siempre. Dice el don de profecía, hermano. Dice que en este contexto es la revelación inspirada del futuro. O sea, Dios nos puede revelar a nosotros qué va a suceder en el futuro. ¿Cuál es el destino de cada uno de nosotros? ¿Se imagina usted entender, hermano querido, y dar a conocer qué es lo que tiene Dios preparado para el futuro? Para usted, para mí, para nuestras familias, para el mundo, hermano. El don de la profecía. Pero para obtener esto, ¿qué debo tener yo? Primero, tengo que creer de que Dios se revela a nuestra mente, a nuestro corazón, y Él revela las cosas. Pero a veces confundimos, hermano, y decimos, tuve una revelación, y a veces son sueños, porque las revelaciones están escritas en la palabra. A veces confundimos revelación con sueño. Pero bendito sea el Señor porque Él nos habla en esta noche. La profecía son las cosas que Dios reveló a aquellos hombres que escribieron la palabra. Profetizaron a través de la palabra. Profetizaron en aquellos tiempos que venía un Cristo a la tierra a salvar al mundo. Profetizaron que venía un diluvio. Profetizaron de que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos. Y así tantas cosas a través de la profecía. Y esa Dios se la da al hombre. Pero a veces no hemos entendido lo que Dios nos quiere dar. Gloria a su nombre para siempre. Discernimiento espiritual, hermano. Otro don que Dios le ofrece al hombre. Otro don que Dios lo puede dotar a usted y a mí y a cualquiera de nosotros que hemos creído en Cristo el Señor. El don de discernimiento, de espíritus. ¿Para qué? Para tener esa habilidad, para decir, ya sea quién habla, si lo que está escuchando es de Dios o es del enemigo, o es de espíritus malignos. Cuando Dios habla al hombre, nosotros debemos tener el discernimiento cuando escuchamos a hombres que hablan de Dios, pero que en el fondo, como hombres, dejan mucho que desear. Debemos tener el discernimiento si lo que está hablando es de Dios o es de espíritu maligno. Que Dios nos ayude. Ese es el discernimiento de espíritu.
Yo tengo que tener el discernimiento en mi vida cuando alguien me está diciendo si es de Dios o no es de Dios. Bendito sea el Señor. Viene, hermano querido, un don que es un don muy especial, un don muy grande, que son los tipos de lengua que Dios le da al hombre. Y a través de ello, Dios da a entender su lenguaje. Pero mire, dice, hay diversos tipos de lengua, habilidad para hablar en varias lenguas y en varios idiomas, hermano querido. Pero es el idioma que Dios usaba para hablar. Y como dice su palabra, varios tipos de lengua. Pero cuando yo tengo el don de lengua, también debo tener el don de interpretación. Porque si no, ¿cómo me van a entender lo que yo estoy hablando si no tengo el don de interpretación, hermano querido? Bendito sea el Señor para siempre. El don de interpretación es distinto al don de lengua. Una persona puede tener los dos dones, el don de lengua y el don de interpretación. Entonces, él sabe lo que Dios está diciendo. Y si alguna persona está hablando en lengua dentro de la iglesia y no hay otro que le interprete, ese don es de duda, hermano querido. Porque siempre yo tengo que tener un intérprete que me diga qué es lo que está hablando el hermano. Bendito sea el Señor. Porque si no voy a escuchar nomás. Pero ¿qué es lo que voy a escuchar? Nada, hermano. Es como que si yo no escuchara, es como que si yo no sé hablar inglés y me están hablando en inglés. Por eso Dios da dones de lengua y don de interpretación de lengua. Siempre tiene que haber en un lugar donde se habla en lengua uno que interprete lo que Dios está diciendo para que la iglesia sepa que Dios es el que está hablando. Y esto conjuga con el punto anterior. Discernimiento. Y ahí Dios le va a dar a entender qué es lo que quiere de la iglesia, qué es lo que quiere de usted, qué es lo que está hablando el hermano que está hablando en lengua. Y así sucesivamente, hermano querido. Pero tenemos que entender de que todo Dios lo tiene ordenado. Hablar en lengua no es hablar por hablar, y ni a cada rato, no. Cuando Dios se manifiesta con poder. Cuando Dios se manifiesta con gracia, se manifiesta con interpretación de lo que Dios le quiere decir a la iglesia, o le quiere decir a cada uno en especial. Gloria a Dios. Estos dones, hermanos, son llamados espirituales. ¿Por qué son llamados espirituales? Porque implica que es el Espíritu Santo el que da los dones, ya sean dones milagrosos, sean el don que sea, o dones naturales. Bendito sea el Señor para siempre. La posición de estos dones espirituales nos aseguran, hermano, cuando el hombre recibe estos dones espirituales es porque Dios está seguro de que tienen una madurez espiritual en su vida. Es porque ya han entendido lo que realmente es la palabra de Dios. En este sentido, como nos habla, que la posición de estos dones en nuestra vida es algo grande. Es algo que quizás muchos anhelan tener, pero esto no es para el que quiere ni para el que corre, sino para quien Dios tiene misericordia. Bendito sea su poder para siempre. Pero en estos dones espirituales, a veces Dios no los da porque muchas veces son mal usados, son mal interpretados. Bendito sea el Señor, que Dios nos ayude para que podamos entender qué Dios nos está hablando en esta noche. ¿Qué es lo que quiere de nosotros? ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Qué es lo que quiere de usted? Gloria a Dios para siempre. Por eso, ¿cómo se recibían los dones espirituales antiguamente? Mire, dice que por medio de la imposición de manos de los apóstoles. O sea, los apóstoles, aparte de ellos,
tener todos estos dones, tenían la facultad de ungir a los hermanos y a través del ungimiento, a través de la posición de las manos, ellos podían entregar también dones espirituales, pero eran autorizados por el Señor para hacerlo. ¿Y por qué eran autorizados? Porque eran hombres consagrados, porque eran hombres que lo dejaron todo por servir a Dios. Solamente se preocupaban de la palabra, solamente se preocupaban de entender lo que Dios quería de ellos. Solamente se preocupaban de hacer el Evangelio, de predicar la palabra, de nada más. Dejaban todo por seguir a Dios, por seguir a Jesús. Y por eso les fue entregado esta unción para ellos. También ungir a personas y entregarle también estos dones. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo fue el último de los apóstoles que también entregaba los dones a los creyentes. Bendito sea el Señor. Y piense esto usted, hermano. Debemos entender que a pesar de que los dones fueron impartidos por imposiciones de mano, pero fue el Espíritu el que determinó, el Espíritu Santo de Dios, el que determinó quién recibía y quién no recibía los dones del Espíritu Santo. Mire qué maravilloso, hermano querido. ¿Se da cuenta usted? Ahora, Dios nos dice, ¿cuál fue el propósito de los dones espirituales? Dice, revelar la voluntad de Dios. O sea, para que el hombre entendiera de que Dios es el que gobierna todo. Dios es el que lo gobierna a usted, me gobierna a mí, que gobierna a cada uno de sus hijos. Entonces Él, a través de estos dones, reveló su voluntad para que el hombre también pudiese tener parte de su poder para hacer los milagros, para hacer prodigios y para hacer tantas cosas que se pueden hacer con estos dones tan especiales y tan grandes que Dios le ofrece al hombre y le da también al hombre. Que Dios nos ayude, hermano, para que podamos entender, porque en aquel entonces, hermano, los cristianos no tenían la palabra. Y ellos, a través de los dones, a través de las revelaciones, ellos podían entender quién era Dios. Ellos podían entender quién era Jesús. Ellos podían entender, a través de todas estas cosas, que Dios era el que hablaba por cada uno de ellos. Y ellos creían a través de eso, hermano, a través de las profecías, a través de los dones de sanidades, a través de las revelaciones. Ellos creían, pero no tenían la palabra como la tenemos nosotros hoy en día, porque nosotros podemos tomar la palabra de Dios y leerla, y con la ayuda del Señor entender algunos pasajes, porque el que diga que la entiende entera y que se la sabe de tapa a tapa, lamentablemente a veces somos pura letra, y por eso no recibimos nada de lo que Dios nos ofrece en esta noche, porque a veces creemos saberlo todo. ¿Y qué saco yo con saber toda la Biblia? ¿Qué saco yo con saberme la palabra de tapa a tapa si no soy capaz de hacer la palabra? Bendito sea el Señor, que Dios nos ayude, que Dios nos revele a nosotros qué tenemos que hacer, hermano querido. Que Dios se revele en nuestras vidas, en el sueño de la noche, donde sea, pero que Él le dé a entender y nos dé a entender, hermano querido, que estas cosas sagradas las podemos obtener siempre y cuando entreguemos nuestra vida a Dios y nos dediquemos a servir a Dios. Bendito sea el Señor, a honrar el Evangelio y no a deshonrarlo como muchos hoy en día lo hacen, lamentablemente. Muchos se preguntan hasta cuándo durarían estos dones espirituales. ¿Sabe hasta cuándo van a durar estos dones espirituales? Dice, hasta cuando
venga lo perfecto. ¿Y qué es lo perfecto para usted? ¿Qué es lo perfecto para mí? Cristo, Dios Todopoderoso. Él es lo perfecto. Gloria a Dios para siempre. Los dones espirituales fueron importantes al inicio de la iglesia, hermano, porque a través de los dones espirituales se convertían los hombres. A través de los dones espirituales, los hombres y las mujeres se entregaban al Evangelio. A través de los dones espirituales, muchos hombres tuvieron la oportunidad de salvar su alma. A través de los dones espirituales, muchos creyeron y se convirtieron al Señor. Miles y miles. Bendito sea el Señor. Pero lo más grande, que fue el medio por el cual el Señor proporcionó una revelación total, al final, una revelación de su voluntad. ¿Y cuál era la voluntad del Señor? De hacernos el bien. ¿Cuál era la voluntad de Cristo? Entregar su vida por mi vida y por su vida. Llegar a la cruz, vencer el pecado, a la muerte, para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Qué grande, hermano. Qué grande es lo que Dios nos entrega a través de su palabra. Y como ya dijo el Señor anteriormente, Él usó este medio para después tener la palabra escrita. Bendito sea el Señor. Y la palabra escrita, ¿cuántos años se demoró en escribirse la palabra de Dios? Más de 1500 años. Y fíjese usted el poder grande de Dios. Esta palabra se escribió a través de las profecías. Los hombres iban profetizando, iban escribiendo. Se les revelaba la palabra, iban escribiendo. Y así sucesivamente. Y en distintas partes del mundo. En distintas partes de la tierra. Ese es el poder de Dios, hermano. Ese es el poder de Dios que se manifiesta en esta noche en su corazón y en mi corazón. Ese es el poder de Dios. Que habiendo pasado tantos años, Él pudo revelar su palabra. Esta palabra santa, esta palabra divina. Esta palabra que parte en el Génesis y termina en el Apocalipsis. Y no hay ningún error en ella. En el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que se revela? Pasajes mesiánicos que hablaban de Cristo. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que se habla? De Cristo. Que Él fue enviado por nuestro Dios para salvación del mundo. Para salvación del que estaba perdido. Para salvación de aquel que no tenía ninguna posibilidad de llegar a Dios. Hermano, entendamos esta palabra. Entendamos lo que Dios quiere revelar en la forma que se quiere revelar a nuestras vidas, a través de los dones espirituales. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Siendo buenos cristianos, siendo un ejemplo para los demás, siendo un ejemplo para aquel que está necesitado, siendo un ejemplo para aquel que nos ve caminar por la calle, siendo un ejemplo para nuestros vecinos y en todo lugar donde estemos. Pero que hagamos la voluntad de Dios y llevemos un evangelio sano en nuestras vidas. Basta de discordia, hermano, basta de pelea, basta de traiciones. Se traicionan unos con otros. Pero esto no es el evangelio, hermano. El evangelio es sano, es puro y santo. Y el hombre que no da pies atrás y sigue en su camino propio, no va a obtener nada de lo que Dios le ofreció en esta noche. Podrá caminar muchos años, hermano. Podrá vivir toda una vida en el evangelio. Pero si no se entrega a Dios, nada de esto le acontecerá en su vida. Y corre peligro. Aquel desobediente corre peligro. Aquel que no quiere entender la palabra de Dios corre peligro. Aquel que lo único que busca es la discordia entre los hermanos, es la pelea entre los hermanos, corre peligro. Cuidado, hermano.
Cuidado, hermano. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará, dice la palabra. No perdamos la oportunidad que Dios nos da en esta noche de ser grandes cristianos, de ser cristianos reveladores, proféticos, sanadores, entendedores de la palabra. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga, que nos dé la gracia para poner su palabra por obra y entenderla y hacerla, que es lo más grande. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga. Para el Señor sea la honra, la gloria, el imperio y la alabanza, ahora y siempre. Amén. Oremos al Señor. Padre eterno, muchas gracias te damos, Señor, en esta noche, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, que has tenido de concedernos la oportunidad de escuchar esta santa palabra, Señor. Qué grande, Señor amado, es lo que tienes tú para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que aprovechemos el tiempo, Señor amado, y no perdamos esta oportunidad tan grande que tú nos das, Señor. Padre mío, tú nos quieres entregar cosas grandes, Señor, de acuerdo a tu palabra en esta noche. Pero nos cuesta, Señor. Nos cuesta, Señor, ser realmente, Señor, cristiano. Dios mío, ayúdanos. Danos la fe. Danos la esperanza, Señor. Ayúdanos, Señor, a recapacitar y a pensar, Señor, que no hay Dios tan grande como tú, Padre mío. Gracias, Señor, te damos en esta noche por tu palabra. Señor, gracias por todo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Oremos al Señor. Vamos a pedir el ungimiento por los enfermos y vamos a dar gracias por esta palabra que el Señor nos da. Padre eterno que estás en el cielo, muchas gracias te damos en esta noche, Señor amado, rogándote primeramente, Señor, por los enfermos. Mira tú, Señor amado, hay cuantos hijos tuyos que están pasando problemas, Señor, físicos, problemas mentales, Señor amado. Hay cuantos que están enfermos, postrados en una cama, Señor. Te rogamos en esta noche que tú los unjas, Señor, desde la mollera hasta la planta de los pies, Señor. Y en todo lugar donde hayan enfermos sean sanados para la gloria de tu nombre, Señor. Manifiesta tu gloria, tu poder, Señor. Padre mío, Señor, confirma este ungimiento para la gloria de tu nombre. Te lo rogamos por Cristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias, Señor. Padre mío, ahora te damos gracias en esta noche, Señor, porque tuvimos la oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias porque tuvimos la oportunidad que tú nos hablaras a nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser cada día mejor. Límpianos de toda impureza, Señor. Coloca gracia en nuestra vida, Señor, para llevar un evangelio santo en nuestros corazones. Padre mío, gracias por todo. Bendícenos, te lo rogamos, Señor, a través de Cristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Démosle al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Que el Señor le guarde y le bendiga, y para Dios sea la honra, la gloria, ahora y siempre. Amén.